en tus manos, Dios. Estamos completamente bajo tu providencia, estamos totalmente bajo lo que tú quieras hacer con nuestras vidas. Y te pedimos más allá, Señor, de que no nos enfoquemos en nosotros, sino que durante esta situación podamos ver más allá. Que durante esta situación, Señor, podamos ver lo que tú quieres que hagamos, lo que tú nos has mandado, que es proclamar tu evangelio, y que nos des las oportunidades para poderlo hacer con aquellas personas con las que estemos cerca, aún vía medios electrónicos debido a que estamos aislados. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que sea explicada, Dios, sin interrupción humana, sino que a pesar de nuestras imperfecciones pueda ser comunicada de una forma fiel. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Voy a ir alternando un poco entre compartir pantalla y quitándola para que no se vea solamente la presentación. Tal vez me confirman que pueden ver la presentación ahí con un thumbs up. No sé si me lo confirman, porfa. Chivísimo. Gracias a la hermana Cristi, tan guapa ella. Un saludo. Ah, no, perdón, está casada, dice. Bueno, hablemos un poquito sobre los atributos de Dios. Vamos a hablar ahora específicamente sobre la soberanía de Dios, que es uno de los atributos que les puedo decir, hermanos, que en la doctrina reformada y en la teología bíblica es uno de los atributos que más ataque han sufrido, que más ataques sufren. De hecho, a los calvinistas se nos llama fatalistas, se nos llama deterministas, se nos llama de muchas cosas, porque nosotros afirmamos la soberanía de Dios. De hecho, creo que la mayoría que hemos llegado a la verdad de la Biblia, a la verdad del Evangelio de Cristo, en la teología reformada, antes de convencernos plenamente, pasamos cierta crisis con la soberanía de Dios. Yo me acuerdo hace unos 7, 8 años más o menos, que fue cuando la primera vez que escuché las doctrinas de la gracia, yo pasé una crisis aproximadamente de un mes con la soberanía de Dios, después que me fue predicada de una forma fiel y de una forma abierta. Yo decía, no puede ser que Dios sea así, no puede ser que Dios actúe de esta forma, pero cuando ya uno entiende y se somete a la soberanía de Dios, muchas cosas tienen sentido. Así que es mi oración que el día de ahora podamos entender qué es lo que la Biblia habla acerca de esto y que podamos, sobre todo en nuestro corazón, aceptarlo. Estamos en tiempos difíciles, ¿verdad? Estamos en tiempos complicados, estamos en crisis. Vemos personas que con un tweet se asustan, personas que con un anuncio en televisión o con una imagen, no sé, yo realmente estaba viendo mis imágenes en el teléfono ayer y me di cuenta que he recibido fácil unas 100 imágenes de tweets, unas 100 imágenes de compartiendo cosas que alarman realmente, cosas que asustan porque, bueno, uno se da cuenta en España, por ejemplo, el video que pasó el presidente, que la cosa está difícil, obviamente las cosas están complicadas en el mundo, mucha gente augura que va a haber una implosión económica después de esta crisis, una vez pase el tema sanitario, que el mundo va a colapsar. Y uno dice, bueno, qué complicado, y uno empieza a pensar qué va a pasar con mi trabajo, voy a conseguir trabajo después, qué va a pasar, y eso es normal, creo yo que pues, nos podamos preocupar. Eh, Sin embargo, durante la crisis, tenemos que aceptar, hermanos, que es fácil olvidar lo esencial, es fácil olvidar lo central, es fácil olvidar nuestra base, nuestro fundamento, porque buscamos respuestas, verdad, buscamos los datos, hechos, pero lo buscamos en fuentes limitadas, en fuentes humanas, en fuentes que no tienen la verdad completa. Cualquiera puede, digamos, agarrar ánimo sabiendo, por ejemplo, que la tasa de mortandad es menor a tanto por ciento. Uno dice, bueno, por matemática puede que me salve, pero eso al final tiene una limitación en lo que nos dice, porque eso no resuelve el problema más grande, que es, bueno, y si al final me toca, ¿qué va a pasar? Es normal. De hecho, ayer hablaba con mi esposa y le decía, ella me decía, mira, yo no puedo ser como un robot y decir, bueno, sí, confío en que Dios es bueno, confío en que Dios nos guarda, pero no puedo ser un robot. Yo le decía, yo tampoco, no es que sea un robot, pero debemos entender que la Biblia nos manda no a fijar nuestra mirada en lo que el mundo dice, la Biblia nos manda a fijar nuestra mirada en algo más arriba, no quedarnos solamente con lo terrenal, que es bien fácil. Es fácil angustiarse. De hecho, ayer me examinaba y yo decía, bueno, ¿estoy angustiado o será que no siento nada? ¿Será que no me preocupa y soy egoísta? Y me di cuenta que sí, que hay angustia en mi corazón. Pero hay una verdad más profunda, hay algo más grande que esa verdad a medias, es la realidad del mundo que me da un descanso. Y es precisamente el saber que estamos en la voluntad de Dios.
la Biblia nos manda a que veamos las cosas de un punto de vista más arriba. Colosenses 1 dice, de hecho, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3, perdón. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La palabra escondida, amado hermano, ahí la palabra es que algo está seguro, guardado en el seno mismo de Dios. La Biblia nos manda a que nosotros tengamos una confianza más allá de lo que vemos, más allá de lo que nos rodea, más allá de lo que nos asusta. La Biblia nos manda a que nos entendamos que nuestra vida, nuestra existencia está guardada en el mismo Dios. Y nuestro Dios no es un Dios cualquiera, es un Dios que es completamente soberano, como vamos a ver en un momento. Entonces, le animo a que antes de entender eso, más allá de preguntarnos, ¿dónde está Dios? Debemos que preguntarnos entonces, ¿quién es Dios? ¿Y qué es lo que desea? Porque si nuestra vida está escondida en Dios, ¿ok? ¿En quién está escondida? ¿Quién es este Dios? Nuestra fuente de verdad absoluta se llama Dios, y específicamente la persona de Jesucristo. En Él hallamos la paz, en Él hallamos el sentido de nuestras vidas, y si nos rendimos a esa voluntad, vamos entonces a experimentar eso una vez conocemos su voluntad y le vamos conociendo. De hecho, la vida plena, la misma Biblia lo dice en Juan 17:3, que la vida eterna, la vida real existe o consiste en conocerle a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien Él ha enviado. Entonces, nuestra intención ahora es comprender que nuestra mayor necesidad no es, digamos, tener algo guardado en la casa, no es saber que va a pasar rápido la epidemia, sino que nuestra mayor necesidad en esta prueba, amados hermanos, es conocer a Dios, ya que para el cristiano, de hecho, el conocer a Dios es de los propósitos por los cuales somos probados. Todo lo que está pasando, amado hermano, debemos entender que muy posiblemente, por no decir seguramente, tiene como objetivo, para el mundo posiblemente lo va a ver como una erradicación de mucha gente, pero para usted y yo como creyente, muy posiblemente después de esta prueba, usted y yo vamos a salir conociendo a Dios de una forma que no lo conocemos. Quiero decirle algo. Conocer a Dios no es más necesario ahora en la prueba que antes de la crisis, o que lo era antes de la crisis. De hecho, siempre ha sido necesario. Simplemente ahora tenemos una conciencia más clara de lo necesitados que estamos. Hoy estamos más claros en qué tan necesitados estamos de conocer a Dios, porque vemos y se nos presenta de una forma innegable que tenemos limitaciones, que tenemos dependencia de algo más, que no somos absolutos. Por tanto, es necesario que tanto en crisis como fuera de crisis comprendamos que conocer a Dios es de las cosas más importantes que un cristiano debe hacer. Ahora lo estamos haciendo por obligación, pero es necesario en este tiempo. Entonces, la pregunta que surge es, ¿se puede conocer a Dios? Si Dios entendemos en la Biblia que la misma Biblia dice que Él está por encima de nosotros, la Biblia dice que Él existe fuera de nuestra realidad, que Él no es hombre como nosotros para que le podamos conocer. Entonces, ¿le podemos conocer? La respuesta es sí, porque tenemos un Dios que se ha dado a conocer desde el principio de la existencia, se ha dado a conocer desde el principio de la creación. Y de hecho, el plan que Él hizo y que se propuso en sí mismo tiene un objetivo, glorificarse y por tanto dar a conocer su gloria. Todo lo que Dios ha hecho tiene como propósito el darse a conocer y dar a conocer lo glorioso que Él es. Por tanto, Él tiene un deseo genuino que usted y yo le podamos conocer. Ahora, ¿cómo le conocemos? No podemos conocerle por nuestros medios. Usted y yo no podemos conocer a Dios por medio de la ciencia, no podemos conocer a Dios por medio de un estudio, por medio de un método científico, sino que le podemos conocer únicamente en la manera que Él quiera darse a conocer. Podemos conocerle únicamente en la medida que Él se ha dado a conocer. Entonces, la Biblia nos habla y de forma muy bien específica, y nuestro pastor lo decía ayer en lo que empezamos a compartir, que Dios se da a conocer por medio de su revelación. Tenemos la revelación general, que la revelación general es específicamente la naturaleza, todo lo que Él ha creado. La Biblia dice en Romanos 1 que sus atributos, su gloria, su poder son manifiestos desde la creación en su misma naturaleza, de modo que ningún hombre tiene excusa de decir que no conocía a Dios, porque su misma naturaleza, como dice Salmos también, que los cielos cuentan la gloria del Señor, los mismos cielos, la misma naturaleza nos dice que hay un Dios. Pero Dios no se quedó ahí.
Dios nos dio la revelación especial, que es la forma en la cual Él progresivamente fue dando a conocer su plan, su propósito, su objetivo y su mismo carácter por medio de la historia bíblica, donde Él iba preparando la llegada del Mesías, que es en efecto la revelación perfecta. La revelación especial, entonces, se ve completada y perfeccionada en la aparición de la persona de Jesucristo, quien es la imagen de Dios, como dice Colosenses 1:15, que era la imagen del Dios invisible. Y de hecho dice que este Jesucristo, que es su imagen, le ha dado a conocer. Entonces, si usted y yo queremos conocer a Dios, debemos conocer a Jesucristo. La Biblia dice que Él es conocible y que podemos entonces conocerle de una forma personal, de una forma íntima, a través de la persona de Jesucristo. Ya entonces aterrizando en el tema que nos atañe el día de ahora, ¿qué es entonces lo que Dios da a conocer? En primer lugar, Dios da a conocer su voluntad, que se conoce como su plan o decreto. La Biblia está completamente llena de la voluntad y el decreto de Dios expresado por medio de sus mandamientos, por medio de sus ordenanzas y ahora en el Nuevo Testamento por medio de su misterio revelado, que es su gloria y que Cristo sea el centro de todas las cosas, como dice Efesios. Pero también nos da a conocer algo muy importante y algo muy sublime para nosotros, que es su carácter, sus atributos. ¿Qué son los atributos de Dios entonces? Los atributos de Dios son la forma en la cual nosotros como humanos hemos sistematizado lo que la Biblia dice acerca de Dios. Sabemos en primer lugar que Dios no es como nosotros. Dios no es alguien que podamos estudiar, de hecho es inefable, es incomprensible de una forma en la cual no podemos definirlo. Mire, yo le doy un ejemplo. Yo tengo ya 5 años de conocer a mi, bueno, casi 9 años de conocer a mi esposa y todos los días hay algo nuevo que conozco de ella. No necesariamente algo malo, cosas buenas. Todos los días conozco algo bueno de ella, algo nuevo. No puedo decir yo que yo la conozco perfectamente, la conozco muy bien, pero todos los días hay cosas que conozco de ella. Ahora, ella es una persona humana, limitada, así como yo. Pero ahora imagínese un Dios que es perfectamente eterno, que no tiene limitación y que de hecho está por encima de nosotros. Es perfectamente, perdón, es totalmente imposible pensar que como hombres limitados y finitos le vamos a conocer completamente. Por tanto, le conocemos únicamente lo que Él ha dado a conocer en su palabra. A eso se le llama atributos. Los atributos de Dios son atribuciones que le damos, formas en las cuales hemos podido expresar o sistematizar lo que Él ha dado a conocer. Por ejemplo, sabemos que Dios es misericordioso. ¿Y cómo lo vemos? Porque Él lo dice en la Biblia. Dice la Biblia que Él tiene misericordia de muchos, de miles, de hecho, lo dice en Éxodo. Sabemos, por ejemplo, que Dios es amor. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice en Primera de Juan. Sabemos, por ejemplo, que Dios es eterno. ¿Por qué? Porque lo dicen los salmos. Entonces, todo esto que Dios ha dicho, que vamos a ir desarrollando, de hecho, en las próximas semanas, se conocen como atributos de Dios. Obviamente, para poder sistematizarlo, también hacemos uso de ramas de la ciencia, y aquí entrando un poquito en teología. La teología sistemática presta también o toma prestado de otras ramas de la ciencia, como filosofía, para poder sistematizar algo que está por encima de nosotros. Sin embargo, nos vamos a limitar a conocer lo que la Biblia nos dice acerca de Dios. Recuerde, por favor, cuando estudiemos esto, que nosotros estamos procurando comprender a un ser incomprensible. Estamos intentando explicar a un ser inexplicable. Y estamos entonces escarbando en lo que Él nos ha dado a conocer acerca de su glorioso e infinito ser. Miren, en teología hay estudios de miles de volúmenes acerca de los atributos de Dios, clasificaciones, por ejemplo, en los operativos y en los ónticos que tienen que ver con el ser, en los comunicables y no comunicables. Y no nos vamos a meter en eso. Nuestro interés ahorita es que podamos conocer más a Dios a través de lo que la Biblia dice. Entonces, ya entrando específicamente en lo que vamos a hablar ahora, vamos a empezar con ese atributo que es que Dios es soberano. Mi mamá tenía una frase que cuando yo no preguntaba, decía, mira, ¿y que vos sos soberano acaso? Y al principio no lo entendía porque estaba chiquito, pero después me di cuenta que ella se refería a que cuando ella me decía que si yo era soberano era porque no pedía permiso, porque yo me gobernaba a mí mismo. Y de hecho, la definición de soberanía es precisamente eso. Que Dios sea soberano significa que Dios se gobierna a sí mismo. Ponga atención a esto, sin estar sometido a nadie más.
que Él tiene el máximo poder o autoridad. Se lo repito, que Dios sea soberano significa que Él se gobierna a sí mismo. Nadie gobierna a Dios. Él no está sometido a nadie más. Específicamente y especialmente no está sometido a la voluntad de ningún hombre. Y Él tiene el máximo poder o autoridad. Salmo 135, 6 es un pasaje clásico para hablar de la soberanía de Dios. Si no tiene Biblia a la mano, se lo leo yo. Dice, todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Mire, usted y yo no podemos, por mucho que digamos que tenemos libertad, no podemos hacer todo lo que queremos. Por ejemplo, usted ahorita si quiere ir a la playa no va a poder. Si usted ahorita, por ejemplo, quiere comprarse un carro nuevo, posiblemente no puede porque depende de si tiene dinero o no. O ahorita, obviamente, la realidad no permite eso. Usted, por ejemplo, si quiere hacer algo en su casa, tiene que pedir permiso posiblemente a su esposo o a su esposa. Y si quiere hacer algo en su trabajo, por ejemplo, cuando regresemos, tiene que pedir permiso. Hay una autoridad que está ahí, que es su jefe. Hay autoridades, obviamente, que nos gobiernan, pero Dios está por encima de todo esto porque Él es la máxima autoridad. Dios no está limitado por nadie. Él es el ser supremo. Él tiene autoridad sobre todo lo que existe y Él no debe obediencia a nadie. ¿Qué significa eso? Que Él existe por sí mismo, está libre de cualquier cosa y que todo lo que Él desea se hace. No hay nada que frustre los planes de Dios. No hay nada que frustre lo que Él quiere hacer. Si Él se ha propuesto algo, tiene usted que saber, amado hermano, que pase lo que pase, nos opongamos o no nos opongamos, aunque no aceptemos un no por respuesta, como dice aquella hermana o si es hermana, la voluntad de Dios se va a dar. Lo que Dios quiere que pase va a pasar. Nadie le frustra los planes a Dios. Por tanto, viéndolo de otra forma, todo lo que ocurre en esta tierra es porque Dios así lo ha mandado. Nada ocurre sin que Dios lo haya ordenado. Por tanto, nada escapa de sus manos y de su control. Obviamente, con la realidad que estamos pasando, la primera pregunta que se nos viene es entonces, ¿y entonces el coronavirus? ¿Es algo que viene de parte de Dios? Ya vamos a verlo más adelante, pero no quiero hacerle spoiler, pero en efecto, si decimos que Dios no lo permitió, o si decimos que Dios no lo atajó, como que no lo bloqueó, estamos diciendo que Dios no es soberano. Si esto se ha dado, si eso está ocurriendo, es porque está perfectamente dentro de la voluntad de Dios. Obviamente hay cosas que entran en juego que tenemos que ver en un momento para poder conocer un poquito más de por qué lo hace el Señor. La pregunta que le quiero hacer entonces es, ¿ha luchado alguna vez con la soberanía de Dios? ¿Ya se ha opuesto a su voluntad? ¿Ha luchado alguna vez con lo que Dios ha hecho? ¿Se ha quejado de lo que Dios ha decidido? ¿Ya le ha reclamado a Dios? Estaba leyendo, nosotros leímos un libro con la mesa a principio de año que se llama Instrumentos en las manos de del Salvador, del Redentor, en inglés. Y él habla de una cosa bien específica y dice que el estrés, la ansiedad que nosotros experimentamos es esencialmente nuestra humanidad limitada queriendo ser Dios. ¿Se da cuenta qué poderoso es eso? Que cuando usted sufre ansiedad, cuando usted sufre estrés, es porque usted y yo estamos queriendo ser Dios. Estamos queriendo ocupar un lugar que no nos corresponde, que únicamente Dios puede ocupar. Usted y yo no podemos manejar la soberanía. Usted y yo no estamos diseñados para ser completamente soberanos, sino que estamos diseñados para someternos a Él. Por tanto, el estrés, la colitis que nos da, la migraña que nos da, cuando se nos sube la presión, hipertensión, hipotensión, lo que sea, que viene a causa del estrés que tenemos, es porque nosotros pensamos que nuestro plan es mejor. Y vivimos angustiados pensando que si estuviésemos en lugar de Dios, la vida sería mejor. Pero realmente estamos yendo en contra de la autoridad de un Dios soberano. Le invito obviamente que reflexione por un momento sobre eso. Si vale la pena entonces, si lo que leemos ahorita es que nada ocurre sin que Dios lo permita y que Él hace lo que Él quiere, si vale la pena entonces luchar con un Dios soberano. Ahora, ¿qué tan soberano es Dios? Y esto lo digo de una forma, no sarcástica, pero de una forma tal vez retórica. ¿Qué tan soberano es Dios? A ver si es medio soberano, más o menos soberano. La Biblia dice en Efesios 1:11, si no tiene Biblia lo leo yo, dice, también hemos obtenido herencia
habiendo sido predestinados según el propósito, según el plan, según lo que definió aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. La Biblia dice acá que Dios hace todo, que todo ocurre, todo en esta tierra ocurre según el consejo, según lo que Dios determinó, según lo que en su voluntad Él consideró que era lo mejor, según lo que Él decidió. Por tanto, la Biblia dice acá que todo lo que ocurre en la tierra es conforme a su voluntad. No solo tiene la capacidad de hacer lo que le place, sino que Él determina también todo lo que ha de ocurrir sin que nada escape de su control. Yo sé que esto lleva posiblemente a que muchos pensemos, bueno, ¿y qué pasa con aquellas cosas que nos dolieron? ¿Qué pasa con aquellas cosas que nos lastimaron, aquellas pérdidas difíciles? ¿Qué pasa con aquellos momentos en los cuales sufrimos? No quiero adelantarme en el tema, sin embargo, sí le quiero decir que nuestro Dios, además de ser soberano, es un Dios bueno. Y que Él, si lo ha hecho todo conforme a su plan, todo lo que ha ocurrido, en efecto, Él lo ha permitido, no solamente lo ha permitido, sino que lo ha decretado, pero Él tiene un propósito para ello. En mi vida personal, y eso lo comparto de esa manera porque estamos en un formato diferente. Yo luché muchas veces con Dios y le decía, Señor, ¿por qué tú no permitiste, por ejemplo, que yo creciera con mi papá? ¿Por qué tú no permitiste que yo lo conociera o que yo tuviera una relación con él? Le puedo decir, amado hermano, que tengo la bendición de ahora poder decir que Dios lo hizo por algo bueno. No tengo el tiempo para explicárselo, pero sí le puedo decir que hay muchas cosas que ocurren en esa tierra, para las cuales posiblemente algunas nunca vamos a saber por qué ocurrieron. Algunas otras, como lo que le cuento ahorita, sí yo sé por qué ocurrió. Pero todo, absolutamente todo, le puedo dar la garantía que está bajo el gobierno de un Dios soberano. ¿Qué implica entonces? Perdón, no me quiero adelantar. ¿Qué implica eso entonces? Mire por favor lo último que dice en Efesios 1:11, si lo tiene a la mano. Dice la Biblia que Él obra todo conforme al consejo de su voluntad. Pero hay algo más importante o algo que quiero destacar más. Y cuando usted lee Efesios 1, va a ver que se repite por lo menos 3 veces una expresión, que es que Dios hace todo para alabanza de su gloria. Es decir, todo lo que Dios hace, absolutamente todo lo que Dios hace, sin excepción, tiene un propósito dentro de su plan, su gloria. Es decir, que a través de circunstancias humanas, como el sufrimiento que usted y yo pasamos, cosas que no entendemos, cosas que no disfrutamos, cosas que nos duelen, aún a través de eso, Dios se está glorificando y su plan está siendo cumplido en nosotros. Dice la Biblia que Él todo lo hace para la alabanza de su gloria. Y si Él todo lo hace también para que se cumpla su voluntad, conforme al consejo de su voluntad, debe usted entender, amado hermano, que todo lo que ocurre en su vida es para que Dios sea glorificado. Todo, sin excepción. Aún aquellas cosas que nos han traído dolor. Aún el mal, aquello que nos hace sufrir en este mundo, es ordenado por Dios. Si no me lo cree, pues acompáñenme por favor a Lamentaciones 3:37. Donde un profeta que conocemos, que es Jeremías, expresa algo que posiblemente muchos cristianos, un cristianismo de confesión positiva o del evangelio de prosperidad no les gustaría escuchar. Dice la Biblia en Lamentaciones 3:37, ¿quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Aquí entramos a uno de los asuntos más delicados en teología, amado hermano, que es el tema del mal, y ya lo voy a explicar más adelante. Dice la Biblia en Job 2:10, dice, pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. No voy a entrar todavía en el tema del mal porque lo vamos a ver un momento, pero sí le quiero decir algo. Esta gente que escribió esto acepta y entiende, y en la revelación bíblica, por tanto, lo vemos, que la misma Biblia nos dice que Dios es aquel que se encarga tanto de decretar el bien como de decretar el mal. ¿Por qué? Como vimos hace un momento en Efesios, para su gloria y según su voluntad. Posiblemente no nos gusta, definitivamente no nos gusta y posiblemente hemos pasado experiencias y momentos muy dolorosos. Pero espero que al final de ese estudio usted pueda entender y tenga el consuelo
que aún dentro de lo más difícil, la soberanía de Dios se manifiesta. Ahora, ¿qué significa entonces o qué implica la soberanía de Dios? Y vamos a ir bien rápido porque el tiempo ya me está comiendo. En primer lugar, Dios puede hacer lo que le plazca y aún así no deja de ser justo, recto y santo. Es decir, uno de los atributos de Dios es la soberanía, pero sí, todos los atributos, y lo vamos a ver ahorita con lo que vamos a explicar con el pastor Marcelo, que los demás atributos entran completamente y perfectamente en juego cuando Dios actúa de una manera. Es decir, que cuando Dios actúa según su soberanía, Él no deja de ser santo, Él no deja de ser bueno, Él no deja de ser justo, Él no deja de ser recto. Por tanto, podemos estar tranquilos que cuando Él obre en su soberanía, Él no deja de amar, Él no deja de ser bueno y Él no deja de mostrar su santidad. Dios, de hecho, obra soberanamente bajo su omnisciencia también y bajo su omnipotencia. Es decir, que Dios cuando hace algo, y le pido por favor que ponga atención en esto, que cuando Dios hace algo, lo hace bajo su omnisciencia, es decir, que Él sabe tanto lo pasado, presente y futuro, pero también sabe lo posible. Es decir, que cuando algo ocurre es porque Dios lo manda y es porque Dios lo manda sabiendo que eso es lo mejor para qué, para que se cumpla su voluntad y para que se cumpla su plan y por tanto sea glorificado en su vida y en la mía. La Biblia también nos dice que Dios hace lo que le place y el hombre no puede influir en sus decisiones de ninguna manera. Si usted alguna vez cantó en la iglesia eso de que fe mueve la mano de Dios, lamentablemente, hermano, usted ha cantado, así como yo lo hice, un error. La fe no mueve la mano de Dios. ¿Y la oración, Mario? Bueno, la oración no es para que Dios haga lo que nosotros queremos. La oración sirve, de hecho, amado hermano, para que usted y yo podamos conocerle más a Él y para que entonces nuestras peticiones se vayan alineando más a la voluntad de Él. Entonces oramos no para que Dios haga lo que quiera, lo que queramos, perdón. Oramos para que nuestro corazón sea más alineado a lo que Él quiere que pidamos. La Biblia dice en Salmo 37:4, usted lo ha escuchado un montón de veces. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. Qué interesante que cuando usted hace un estudio de lo que la Biblia dice acerca de deleitarse, de hecho el deleitarse es cuando usted deja que Dios sea Dios. Es decir, cuando nuestro corazón ya entonces se alinea a lo que Dios quiere, entonces nos deleitamos en Él y Él cumple las peticiones de nuestro corazón, porque nuestras peticiones están alineadas a lo que Él quiere. Por tanto, amado hermano, cuando ore, no ore pidiendo que Dios haga lo que usted quiere, sino que pida que lo que usted está orando sea su voluntad y pida que su corazón entonces sea alineado a su voluntad. Por ejemplo, y eso obviamente aplica, cuando yo oro por personas que están enfermas, yo no oro porque esa persona sea sanada. Yo oro porque la voluntad de Dios se haga. Y eso, amado hermano, se lo digo no solamente con personas que no conozco, sino personas que son mis familiares, personas con las que yo obviamente tengo una relación, personas a las que yo amo muchísimo. El año pasado pasé una prueba muy dura en el tema laboral. Yo no le pedía a Dios que se hiciera lo que yo quería, sino que lo que le pedía a Él es que su voluntad se cumpliera. ¿Por qué? Como leímos hace un momento, si Él todo lo hace conforme a su plan y conforme a su gloria, entonces si Él hace su voluntad, Él se va a glorificar en mi vida. Yo no quiero que mi voluntad se cumpla porque mi voluntad viene de una mente limitada, mi voluntad viene de una mente fallida. Pero si Él hace su voluntad en mi vida, Él se va a glorificar y yo voy a ser beneficiado, porque lo que más me conviene a mí es alinearme a su plan. De hecho, Dios puede hacer lo que le plazca y el hombre no tiene derecho alguno a reclamarle nada. De hecho, debemos someternos a su voluntad. Dios obra todo lo que quiere conforme a su plan, el cual está Él ejecutando soberanamente en este mundo. ¿Qué lo quiero decir con esto? Mire, si usted no está alineado al plan de Dios, usted está desperdiciando su vida. Su plan es que Él sea glorificado. Su plan es que Él sea glorificado porque Cristo sea el centro de todas las cosas. Su plan es el ser glorificado por medio de que la iglesia proclame su gloria al mundo. Por tanto, si usted no está invirtiendo su vida en que el plan de Dios se cumpla a través de su vida, usted lo está desperdiciando. Si Él es un Dios soberano y su plan se va a cumplir y Él lo está ejecutando de una forma soberana, si usted y yo lo estamos invirtiendo en otra cosa que no sea su plan, estamos desperdiciando nuestra vida.
Estamos entonces pasando una vida que va a terminar a los 80, 85, 90 años, si Dios lo permite, pero no va a haber logrado nada que trascienda. Posiblemente va a haber logrado una buena carrera, posiblemente va a haber logrado éxito profesional, posiblemente va a haber logrado, amado hermano, una linda familia, pero si no se ha alineado a la voluntad de Él, que es soberano, entonces su vida ha sido desperdiciada. John Piper dice en uno de los libros más conocidos de él, que es No desperdicie su vida, él dice que la tragedia más grande que puede ocurrir para la vida de un cristiano no es la muerte. De hecho, la tragedia más grande para un cristiano es una vida desperdiciada. No desperdicie su vida. Entienda que Dios está ejecutando su plan. Entienda, amado hermano, que si Él ha traído su vida al Evangelio por medio de golpes, o si Él ahorita le está golpeando y le está quebrantando en un área que a usted le duele, en un área que a usted posiblemente usted le ha pedido por años que quite de usted un problema, por ejemplo, deudas, alguna enfermedad, algún problema familiar, sepa, amado hermano, que esa es la voluntad de un Dios soberano y que a Él le importa más que se cumpla su propósito eterno, que es glorificarse en su vida, que quitarle a usted aquello que le incomoda. De hecho, dele gracias a Dios, porque es posible que eso que Dios está permitiendo en su vida, que le mantiene dependiendo de Él, sea lo último que le mantiene dependiendo de Él. Es muy posible que por nuestra rebeldía, si Dios quitase eso, aquello que le hemos pedido, que Él quite de nosotros, si Él lo quitara, no se lo dejaríamos de Él. Y Él en su soberanía no le hace caso a su oración egoísta, sino que Él decide seguirle formando conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por tanto, dele gracias a Dios. ¿Qué más implica la soberanía de Dios? Ya vamos casi concluyendo. Implica que todo lo bueno viene de Dios. Hay mucha gente que dice, bueno, qué bueno esto, qué bueno lo otro, pero no reconocemos que Dios hace todo lo bueno. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay algo bueno en su vida, Dios se lo ha dado. Ahora, debemos evaluar qué es lo bueno. Porque posiblemente usted puede pensar que una relación es algo bueno, puede pensar que un trabajo es algo bueno, puede pensar que una oportunidad de negocio es algo bueno, pero ¿qué es lo bueno? Bíblicamente, lo bueno es todo aquello que le alinea a usted al plan de Dios. Lo bueno es aquello que le acerca más a Dios, aquello que le hace más conforme a la imagen de su Hijo. Un trabajo que no le permite congregarse no es algo bueno. Una relación con una persona que no está en lo mismo que usted está, una relación con una persona que no cree lo mismo que usted cree, no es algo bueno. Un negocio que le va a llevar posiblemente a que sus valores como cristiano sean comprometidos, no es algo bueno. Ahora, tocando el otro lado, el mal. La Biblia dice que Dios ha decretado el mal, pero no es creador del mismo. Mire lo que dice 1 Juan 1:5, dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Mire, como le decía, este es uno de los temas más complicados o delicados en teología y podemos pasar horas hablando de esto, pero lo resumo de una forma sencilla. Dios no es el autor del mal en cuanto a que él ha producido que alguien peque. Dios no hace, por ejemplo, no obliga a que alguien, por ejemplo, mate, por tanto, Él no ha creado el mal. Sin embargo, Él ha creado personas con libertad para actuar. Al Él crear personas con libertad para determinarse o autodeterminarse, y el hombre siendo corrompido por su naturaleza pecaminosa con la que nacemos, obviamente son consecuencias que vienen a raíz de ello. Por tanto, Dios sí decretó el mal. En el plan de Dios, Dios lo decreta. El mal, de hecho, es algo necesario, un mal necesario para que se cumpla la voluntad de Dios. ¿En qué sentido? Si Adán no hubiera pecado, no hubiese sido necesaria la redención por medio de Cristo Jesús. No piense usted, como muchos humanistas piensan, que el hombre fue creado y todo era bueno y la regó el hombre. Entonces Dios amó tanto al hombre que en ese momento decidió mandar a Jesucristo para que muriera. No, amado hermano. La Biblia habla en Colosenses y en Efesios también
que Dios desde antes que el mundo fuera creado había determinado que Cristo iba a glorificarse siendo el Redentor. Y si había la necesidad de un Redentor, es porque Dios también iba a decretar que el mal había de ocurrir para que ese Redentor fuese necesario. Entonces, ¿qué pasa con los desastres naturales? Dios los permite. ¿Qué pasa con los asesinatos? ¿Dios los permite acaso entonces? ¿Qué pasa con las enfermedades como este virus que estamos ahorita sufriendo sus consecuencias? Dios lo permite. Si Dios no lo permitiera, de hecho, si Dios no lo ordenara, si Dios no lo hubiera provocado, entonces Él no sería soberano porque estaríamos hablando de un Dios a quien se le salen de las manos las cosas. Y sería terrible pensar en un Dios en el cual yo deposito mi confianza, pero que no tiene todas las cosas en su mano. ¿Se da cuenta usted de las implicaciones entonces de pensar que Dios no es el que ordena las cosas? Ahora, usted puede pensar, mira, Mario, entonces, ¿por qué Dios permitió que mataran a mi familiar? ¿Por qué Dios permitió que yo perdiera a esta persona? ¿Por qué Dios permitió que me robaran? ¿Por qué Dios permite que estemos pasando lo que estamos pasando? Se lo dije hace un momento, Dios hace todo lo que Él hace conforme a su decreto soberano, conforme a su voluntad y sobre todo que su voluntad es ser glorificado. Por tanto, tanto nos guste o no nos guste, lo que Él hace lleva a provocar que Él sea glorificado. Tiene usted una opción entonces, una decisión que tiene que tomar. Si usted va a ver las cosas que están ocurriendo como una ocasión para que Él se glorifique y le va a dar gracias, o se va a quejar. La queja a un Dios soberano es de hecho algo ilógico, es algo de hecho paradójico. Quejarse ante alguien que no nos debe absolutamente nada no va a hacer que Él por lástima o por berrinche, Él va a cumplir su voluntad. Amado hermano, le digo con mucho amor, si Él está permitiendo que venga algo difícil a su vida, es porque Él se quiere glorificar en la misma y Él quiere formarlo a usted conforme a la imagen de su Hijo, que es su voluntad, como dice Efesios 4:13. Él quiere formarnos hasta que lleguemos a la medida de un varón perfecto, que es Cristo, y esa es su voluntad. Dice la Biblia que Él nos predestinó, Efesios 1, para que fuésemos formados a la imagen de su Hijo. Por tanto, lo que usted está pasando, difícil, fácil, complicado, doloroso, todo lo que pasa en esa tierra lleva un plan, que es que usted sea formado a la imagen de su Hijo. Usted decide entonces si se quiere alinear a esa voluntad o se va a quejar. Bueno, obviamente ya lo sabemos, pero Dios es soberano en los planes del hombre. Dios es soberano en cuanto a que si algo no quiere que pase, no va a pasar. Eso de que el hombre propone y Dios dispone es de hecho plantear las cosas al revés. De hecho, mejor usted busque antes qué es lo que Dios quiere hacer en la Biblia y luego entonces usted decida. Vea usted si lo que va a decidir es conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, amado hermano, no es de hecho algo oculto, es algo ya revelado. Lo que pasa es que es como que fuera oculto porque no leemos la Biblia. Muchos cristianos luchan conociendo la voluntad de Dios simplemente porque ignoran lo que Él ya expresó. Buscan una revelación fresca o buscan, Señor, dame un conocimiento, una revelación nueva. Y eso no existe, porque Dios lo que tenía que revelar en su soberanía lo expresó ya en la Biblia. Entonces, antes de hacer planes, vea si los planes que usted está haciendo van de acuerdo a lo que Dios quiere. Y de ahí haga los planes, planifique, está bueno. Pero si Dios se los frustra, no se enoje ni se resienta con Él. Dele gracias porque como ya vimos varias veces, aunque usted no lo vea en el momento, Dios se va a glorificar en lo que usted está, en lo que le está negando a usted. Dios también es soberano en la salvación y eso ya lo hemos visto, obviamente, de forma extensiva en nuestra iglesia, en que Él elija lo que Él quiere. Dice Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció también a los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Juan 6:65 dice que por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. La soberanía de Dios es una doctrina gloriosa, porque cuando pensamos en la elección, tenemos
pocas cosas que hacer más que glorificarle y adorarle, porque Él fue tan bueno que sin ningún tipo de mérito en nosotros, Él en su soberanía decidió elegirnos para no irnos a una condenación eterna, sino que estar con Él eternamente. Muchos acusan y de hecho dicen que los calvinistas somos injustos porque planteamos a un Dios injusto que elige solamente a unos y a los demás no les da opción. De hecho, amado hermano, lo injusto no es que Dios salve solamente a unos. Lo injusto, de hecho, es que un Dios perfecto salve tan siquiera a uno. Él no tiene obligación de salvar a nadie. Él no le debe nada a nadie y peor a pecadores que hemos ofendido a un Dios soberano. Entonces, Él no tiene ningún tipo de obligación. Si Él nos hubiera decidido crear a todos y no salvar a ninguno, pues con derecho nos puede mandar perfectamente al infierno, porque nosotros somos culpables de los pecados. Y si Él es creador y Él es soberano, no tenemos nada que reclamarle. Eso es lo que dice Romanos 9. Romanos 9, 19 dice, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado el que lo modela? ¿Por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer la misma masa, un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? A los que nos reclaman a los calvinistas de por qué decimos esto, la respuesta sencilla es la soberanía de Dios. Que si Dios así le plació, ¿qué? ¿Qué podemos contestar nosotros? Entonces, como última parte, Dios es soberano en la salvación. Concluyendo y ya hablando entonces de lo que estamos pasando ahorita, ¿qué debe producir en nosotros la soberanía de Dios? Vaya, hablamos de un montón de cosas teológicas, pero ¿qué debe producir esta teología, este conocimiento de que Dios es soberano? ¿Qué debe producir en nosotros? En primer lugar, debe producir que le temamos a Él. Si usted entiende, acepta y reconoce que Él es soberano, eso nos debe llevar necesariamente a temerle. Temerle bíblicamente habla obviamente de un pavor con un respeto, reconociendo que Él está por encima de nosotros. Mire cómo Dios le habla a Job 38, después de que éste le reclama y le dice, Dios le respondió a Job desde la tormenta, ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Si solo tonterías has dicho, vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Si de veras sabes tanto, dime dónde estabas cuando puse las bases de la tierra. Usted y yo nos podemos poner de tú a tú con Dios únicamente cuando usted se constituya como creador de todas las cosas. Si usted no puede crear un universo de la nada, si usted no puede fundar una tierra de la nada, usted entonces está por debajo de ese Dios que es soberano y debe temerle. El temor de Dios viene también de reconocer que Él es soberano. Por tanto, cuando tomamos decisiones, cuando actuamos, debemos hacerlo con mucho temor, sabiendo que Él decide lo que Él quiere y por tanto nos debemos alinear a su voluntad. En segundo lugar, saber y reconocer que Él es soberano nos lleva a ser humildes, confiando que Él al final hará lo correcto. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El apóstol Pedro aquí le está escribiendo a personas que están siendo acusadas injustamente, personas que están siendo perseguidas, personas que están siendo injuriadas, personas que están siendo asesinadas por no haber hecho nada, de hecho, de lo que les acusaban de haber hecho. Y él les dice, miren, humíllense, en lugar de quererse exaltar, humíllense. No sé si ya le ha pasado, amado hermano, que posiblemente alguien ha hablado mal de usted, posiblemente está sufriendo una injusticia, posiblemente está sufriendo humanamente hablando, pues, posiblemente está pasando algo que le está costando porque usted dice, no es mi culpa. Deje de ver su situación como algo plenamente humano. Deje de ver a las personas que le están causando problemas, deje de ver a las personas que le están insultando, ofendiendo, acusando, como que ellos son los que están haciendo su vida imposible. Más allá de ello, si usted entiende que es hijo de Dios y que su soberanía opera de una forma particular sobre su vida, de modo que Él, todo lo que Él hace es para su gloria y Él se quiere glorificar en usted, entienda usted que ese problema que está pasando no es solamente un tema humano, sino que es un medio que Dios está ocupando para que usted se humille y espere a que Él le exalte.
Y si aún Él nunca decide exaltarlo en esta tierra, gloria sea a Él, porque entonces esa situación es la que lo va a mantener a usted humilde. Mire, Pablo le pidió a Dios tantas veces de quitar el aguijón de él, pero Dios le dijo que su gracia era suficiente. ¿Qué significa esto? Significaba que Dios en su soberanía no quiso quitar eso de Pablo, que no sabemos realmente qué es a ciencia cierta, pero eso permitió que Pablo se mantuviese dependiendo de su gracia. ¿Por qué no le saca Dios de su situación financiera posiblemente? Bueno, ¿quién quita? Y eso es lo que le mantiene a usted dependiendo de él. Gloria a Dios por eso entonces. ¿Por qué Dios no arregla su situación familiar? ¿Por qué Dios no arregla su situación laboral? ¿Por qué Dios no le da el trabajo que usted considera que se merece? ¿Quién quita? Y es Dios manteniéndole a usted humilde, porque si no, usted no dependería de su gracia. Y en último lugar, su soberanía nos permite descansar en Él. Ese versículo que vamos a leer es de los versículos más mal interpretados de toda la historia, creo yo. Y lo han puesto un montón de personas. Romanos 8:28, que dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Veamos, un par de cosas antes de explicar lo que de verdad dice ese versículo. Este versículo no quiere decir de que Dios está obligado a sacar algo bueno y bendecirle a usted a pesar de su rebeldía y a pesar de su pecado deliberado. Es decir, que si usted, por ejemplo, va y se emborracha y mata a alguien, Dios no está obligado a bendecirlo porque todas las cosas ayudan a bien. Es decir, una bendición que Dios le va a librar. Dios todo lo que me pasa a mí, todo va a ayudar a bien. Como que Dios está obligado a sacarlo de la cárcel, por así decirlo. O si una mujer, por ejemplo, pues fornica y queda embarazada, o una mujer adultera y queda embarazada, el que las cosas obren para bien no significa de que Dios está obligado a bendecirla por ese tema. Ahora, bendecirla en términos humanos o de la forma que nosotros lo veríamos. Ahora, ¿qué sí quiere decir este pasaje? Y esto creo que resume muy bien lo que queremos decir, lo que hemos querido decir en toda esta enseñanza. La parte final dice que para los que son llamados conforme a su propósito. Si Dios, para usted y para mí, que somos creyentes, nos ha llamado conforme a su propósito, que es que Cristo sea el centro de nuestras vidas, que nuestra vida le glorifique a Él y por tanto Él sea glorificado a través de ella. Dios sí, todas las cosas que nos ocurran es porque Él está obrando para bien. Y dijimos hace un momento que el bien para nosotros es ser formados a la imagen de su Hijo. Por tanto, Dios no estaba obligado o posiblemente a bendecirlo financieramente por un error o por una estafa o por un robo. Dios no estaba obligado a bendecirle financieramente o darle la familia ideal. Por ejemplo, si usted tiene un embarazo ilegítimo, por ejemplo. Pero Dios sí va a formar el carácter de su hijo a través de eso. Dios sí va a llevar a que cada circunstancia de nuestras vidas, ya sea por nuestro error o incluso aquellas que nos pasan injustamente según nosotros, todo nos va a ayudar a bien. Entonces, el coronavirus, eso va a ayudar a bien. La aflicción que estamos pasando ahorita, la incertidumbre que estamos pasando ahorita, la zozobra que sentimos ahorita, si entendemos que debemos alinearnos a su propósito y que lo que está haciendo Dios ahorita para los cristianos es para que nos alineemos a Él, entonces Él se va a glorificar. Dejemos de ver entonces, amado hermano y amada iglesia, dejemos de ver esto como, ay, qué aflicción, qué me va a pasar. Si no, veámoslo como yo soy un hijo de Dios, yo soy un miembro de su iglesia, soy un miembro de su cuerpo y el propósito de mi vida es glorificarle, que Cristo sea el centro de mi vida y que yo proclame a Cristo a los demás para que sea el centro de su vida. Por tanto, esta ocasión del coronavirus, más allá de verlo de una forma, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Cómo yo voy a cómo yo voy a colaborar a que el plan de Dios sea cumplido en esa circunstancia? ¿Ve la diferencia de enfoque? ¿Ve la diferencia que hace dejar de ver las cosas desde un punto de vista terrenal? Yo vi un tweet de un hermano que me gusta un montón como publica,
que es Justin Bench, y él dice, eh, la muerte, y lo digo parafraseado, pues, la muerte sirviendo al Señor en esta crisis es incluso, obviamente, algo mínimo comparado a la gloria que hemos de ver en el cielo. Yo no le estoy diciendo que sea irresponsable, amado hermano. Obviamente no es que va a salir usted ahorita a exponerse innecesariamente, pero lo que le quiero decir es que esta circunstancia es algo que Dios no solamente ha permitido, sino que algo que Dios ha ordenado para que usted y yo seamos formados a la imagen de su Hijo. Y si entendemos que Él es soberano y que nada sale de su control, entienda, esto a Dios no se le salió de la mano. No fue algo que de repente, uy, dijo Dios, se me pasó por alto el coronavirus, ahí les va, ni modo, ahí van a disculpar. No, Él ya sabía eternamente que esto iba a pasar. Por tanto, esto lo mandó con un propósito para nosotros, para que por medio de eso seamos formados a la imagen de su Hijo. ¿Cómo vamos a responder entonces a esto? Es mi oración, amado hermano, que entender la soberanía de Dios y reconocerla nos lleve entonces a un conocimiento y a una confianza más íntima con Él. Vamos a orar y luego pasamos a un espacio de preguntas y respuestas. Dios, te damos gracias por este día, gracias Dios por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres soberano y porque no cedes a nuestras peticiones. Gracias por decirnos que no. Gracias porque muchas veces en tu soberanía nos has negado lo que egoístamente te hemos pedido con tal de que tu propósito se cumpla. Gracias porque no nos has dicho que sí a nuestras peticiones con una vista limitada, sino que nos has dicho que no, viendo en el futuro un cumplimiento más glorioso de tu voluntad. Aún aquellas cosas que nos han dolido, aún aquellas cosas que nos han causado dolor, que nos han causado sufrimiento. Te damos gracias por ellas, porque aunque no vemos la razón, si es que no la hemos visto todavía, entendemos que nos han traído donde estamos ahorita, a un lugar donde te vamos a conocer más y a un lugar donde podemos ser instrumentos para tu gloria y que tú muestres esa gloria a aquellos que no te conocen. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, abrimos entonces para preguntas. Si alguien tiene alguna, no sé si revisamos el chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermano? No sé si vas Pastor, si vas a habilitar el micrófono o si solamente vía chat. Sí, hermanos, si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir ahí o puede levantar la manito. Ahí hemos estado a través del chat de Zoom o de la página de Facebook. Si usted tiene alguna pregunta, vamos a dar un par de minutos para que ustedes la puedan hacer. Si es por Facebook, la vamos a tener que leer, y si es por Zoom, pues podemos abrirle el micrófono para que usted la pueda hacer. ¿O quedó bien claro o no se entendió nada? Sí, bueno, realmente es una bendición. Escuchaba al pastor Paul Washer en una conferencia acerca de la adoración, y él decía que los pastores tenemos la obligación de enseñar los atributos de Dios a la gente, porque es la única forma en la que vamos a poder entenderlo y confiar en él. Y que cuando la gente entienda los atributos de Dios, van a responder en una adoración genuina. Amén. Pues, creemos que es importante esta parte de los atributos. Como decía Mario al principio, Dios es un Dios conocible, pero no totalmente conocido, ¿ya? Y no podemos esperar que en una hora, en 50 minutos, pues desarrollemos todo lo que la Escritura dice acerca de un atributo, pero al menos podemos tener una idea. Ok. No sé si hay alguien que tenga Sí, algo más. fíjate que hay una pregunta acá, bueno, está en WhatsApp, me pregunta un hermano dice, bueno, que no se entendió muy bien el tema de que Dios ha decretado la maldad para sus propósitos. Y de nuevo, entramos ahí en un campo, no un campo minado de la teología, pero sí en un tema que tiene que manejarse con mucho cuidado. Es que vaya, si vemos que o pensamos, perdón, que la maldad
fue algo que ocurrió después de que la creación y que la maldad no fue algo que Dios mismo decretó o que Dios mismo no ordenó que hubiese maldad. Ojo, sin él pecar, sin él mismo ser el autor intelectual, simplemente él decretó que así pasara, decretó los medios para que la maldad existiese, no creándola, pero sí decretando que existiese, porque si entendemos que el plan eterno de él era glorificarse por medio de que todas las cosas fueran reunidas en Cristo, todas las cosas eran reunidas en Cristo porque él iba a constituirse como redentor. Y si él se debía constituir en redentor, tendría que haber objetos a quienes redimir. Y tenía que haber otros para a quienes redimir únicamente si hubiera necesidad de eso por medio de la caída. Entonces, Dios en su decreto, que es algo que podemos ver en otra ocasión, en lo que él decretó, en lo que él decidió decretar, estuvo también tolerado el pecado. Si bien él odia el pecado, le aborrece, él permitió y decretó que el mal existiera para un fin más grande. Por ejemplo, muchos dicen, bueno, mira, y si Dios, por ejemplo, él es soberano y él odia el pecado, ¿por qué no me detuvo cuando yo metí la pata, por así decirlo? ¿Por qué no me detuvo cuando yo hice esto, cuando yo hice lo otro? Bueno, en primer lugar, Dios no es un Dios niñera para andarlo deteniendo, obviamente. Ahora, él decidió tolerar ese pecado, él decidió no consumarlo a usted ahí mismo y no consumirnos a usted y a mí en ese momento por fuego, porque hay una voluntad que posiblemente no es tan explícita, que no entendemos cómo, pero él obra que eso que fue desagradable para él va a llevar gloria para él más adelante. Es decir, por ejemplo, y lo digo con mucho respeto, hay cosas que muchos de nosotros cometimos y muchas cosas que nosotros hicimos que no glorificaban a Dios, pero esos errores, esos golpes fueron tarde o temprano canales que Dios utilizó para llevarnos a Él. Por tanto, no le agradó a Dios en su momento, pero Dios toleró ese pecado para que eventualmente Él ocupar lo que iba a hacer a través de ello para algo más grande que es traernos a su evangelio. Entonces, de un punto de vista macro, de un punto de vista más grande, Dios sí decretó que el mal existiera para que entonces Cristo se pudiera glorificar como redentor después. No sé si me voy a entender mejor. Sí, creo que está claro. Creo que está claro. En los planes y propósitos de Dios, Él planificó el mal, pero no es la fuente del mal. Exactamente. Esa es la idea. Sí, si no hubiese sido, como tú decías hace un momento, si no hubiese sido eh, planificado por Dios, es algo que se sale del control de Dios. Entonces Él no tiene el control de esto y está muy Amén. complicado. Así. Gloria a Dios por eso, por tu respuesta. Gracias, Mario. Creo que Ed tiene otra pregunta. Voy a abrirle el micrófono a Ed. Ed, tenés que activar tu micrófono. Hola, hola, hola. ¿Y sí? ¿Te Hola, hoy digo? sí. Ok. Sí, le planteaba al pastor Jaime una frase que tú dijiste en la exposición y era que Dios ha creado personas con libertad para pecar. eh, y me pareció interesante porque nosotros hemos aprendido que somos libertados por Cristo, por el sacrificio de Cristo, pero somos esclavos de Él o somos esclavos del pecado. Entonces, quisiera que tú me explicaras qué querías decir con eso, si hay un precedente a, a nuestro estado actual. No sé. Ah, ok, chivísimo. No, no, muy buena pregunta. Vaya, nos remontamos a nuestros amados Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados en un estado de inocencia, ¿verdad? Ellos no habían pecado, pero no tenían una santidad perfecta, por ejemplo, de tal modo que no pudieran pecar. Ellos fueron creados con libertad para escoger tanto el bien como el mal. De hecho, tenían
una sola prohibición, que era no comer del árbol perdón, del fruto del árbol, del bien y el mal, ¿verdad? Ahora, ellos, como tenían libertad para escoger, lo hicieron, lo cual prueba de hecho que no es que Adán y Eva hayan sido peores que nosotros. De hecho, ustedes, bueno, vos y yo, en el lugar de Adán y Eva hubiéramos hecho exactamente lo mismo. José. Entonces, a lo que me refiero yo, o lo que me refería, es que nosotros tenemos, Dios nos dio, de hecho nos creó con la libertad de autodeterminarnos. Y aquí aclaro, por ejemplo, en cuanto a la predestinación, obviamente no es que quiere decir que existe un libre albedrío, por ejemplo. En cuanto a predestinación, nosotros creemos y afirmamos la elección soberana de Dios, que aquel que ha sido elegido por Dios va a llegar a conocerle tarde o temprano, quiera o no quiera, le guste o no le guste, porque creemos que su gracia es irresistible. Pero Dios sí nos ha dado capacidad de determinar y elegir. Me va a fulminar en el momento. Bueno, pero yo no nos va a fulminar en el momento para que no lo haga. Me ha dado la capacidad de elegir. ¿No debe entender? O sea, me ha dado la capacidad de elegir y yo decido si yo hago el bien o el mal. Ahora, para un hombre natural, para un hombre no regenerado, obviamente no tiene la capacidad de hacer el bien. Su naturaleza es corrompida, su naturaleza es ajena a Dios y no tiene la capacidad de elegir el bien, que es la voluntad del Señor. Ahora en Cristo nosotros tenemos la capacidad de hacer la voluntad de Él, porque hemos sido libertados del pecado y hemos ahora sido entonces comprados para Él, para hacer su voluntad. Tenemos esa elección, pero podemos seguirnos yendo por otro camino. Yo ahorita perfectamente puedo ir y hacer algo malo. Ahorita aquí mismo puedo hacerlo. No estoy, digamos, gobernado por una fuerza mística de Dios que me detiene de eso. A eso me refiero, que Dios nos ha dotado de una capacidad y una autodeterminación para hacer lo bueno o lo malo, que antes lo bueno realmente en la voluntad de Dios nos era imposible porque éramos esclavos del pecado completamente, lo cual ahora no somos. No sé si me voy a entender ahora mejor. Chivo, gracias. Pastor, no sé si querés agregar algo a eso. No, creo que está claro. Las personas, los únicos seres creados con libertad pura, por decirlo así, sin inclinación directa a pecar, fueron los ángeles y Adán y Eva. Pero luego del pecado, todos nosotros, dice Génesis 5, creo que fuimos engendrados a imagen de Adán, ya no de Dios. Ya, entonces, a imagen de Adán quiere decir que ya con una naturaleza corrompida. Correcto. Muy buena pregunta. Creo que ahí hay otra pregunta. Voy a nuestro hermano Jesús. Hermano Jesús. Hola, Dios les bendiga a todos. Peticiones, yo entiendo eso de la soberanía y me queda bastante explicado y yo lo he entendido en todas las cosas que usted menciona, pastor. Pero yo tengo una duda. Entonces, el poder viene siendo parte como herramienta de la soberanía de Dios, porque también el Evangelio, según lo que he leído y que acabo de ver en Romanos 1:16, dice que el Evangelio dice que no hay que avergonzarse del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, esto me trae a duda como que, entonces, si está la soberanía de Dios, entonces me imagino que, o yo mejor dicho, pienso, no sé si es correcto, que el Evangelio viene siendo parte de esa soberanía de Dios. No sé si estoy en lo correcto o me ayuda con esa duda. Muy buena pregunta, hermano Jesús. Sí, de hecho, el Evangelio es algo que es una parte esencial del decreto soberano de Dios, porque la misma Biblia dice que a Dios le ha placido, por medio de la predicación del Evangelio, darse a conocer. ¿No? Entender que nosotros conociéramos a Él por medio de la locura de la predicación, y esa locura de la predicación es el Evangelio, ¿verdad? Entonces, de hecho, 1 Corintios 1:21 lo dice. Dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, que es el Evangelio, salvar a los que creen. Entonces, la soberanía de Dios es tal que Él decidió que no se salvaran quien quisiera ser salvo,
sino salvar únicamente a quienes Él quiere salvar. Amén. Y parte de esa soberanía se expresa en que Él quiere salvar solamente a unos específicamente, porque la predicación que se hace es locura. De hecho, lo que nosotros predicamos es algo necio para el mundo. De hecho, a alguien por medio de la razón no se le puede convencer. El evangelio no es algo que va a convencer a alguien racionalmente. Obviamente, si es una fe razonable, no es una fe loca, pero suena como locura el decirlo de esa manera. Decir, por ejemplo, que usted y yo creemos en un Dios que se encarnó, un Dios que fue crucificado, un Dios que resucitó y que ahora quiere vivir en nosotros, es una locura y no es algo aceptable fácilmente por el hombre natural. Entonces, respondiendo a su pregunta, en efecto, el evangelio y su predicación es algo que Dios decretó soberanamente, porque por medio de la predicación, y únicamente por medio de la predicación del evangelio, no por ningún otro medio, es que Dios produce ese llamado interno que va a provocar la respuesta de aquellos que han sido elegidos. Aquellos que han sido elegidos van a recibir un llamado interno que va a desembocar en la regeneración y posterior conversión de aquellos que Dios soberanamente ha elegido. No sé si respondo a su pregunta, hermano. Todos estamos con mute, creo bien. Ok, bueno, espero que sí. Luego, David tiene otra pregunta más. Voy a quitarle el mute a David. David, ¿puedes escucharme? ¿Puedes hablar? Está con mute todavía, pastor. Sí, pero es el mute de él. Hola, ¿me escuchan? Sí. Vaya, mi pregunta es de la respuesta que le daban a Ed. Si entendí bien la respuesta, entiendo que Adán y Eva fueron, desde el momento que fueron creados, ellos podían elegir entre el bien y el mal. Entonces, de esa respuesta, si es en ese sentido, me surge la duda de, entonces no fue a partir de que Adán comió del fruto que él empezó a discernir entre el bien y el mal, el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. No sé si se entiende mi pregunta. O sea, antes de que Adán comiera el fruto, él ya podía elegir entre el bien y el mal. Sí, ya te entendí y gracias por la pregunta porque posiblemente alguien más se quedó con la duda. No, o sea, no es en ese sentido. Veamos, Adán y Eva fueron creados con una inocencia, o un estado inocente, pero no de una santidad que les llevara a una impecabilidad. Es decir, el único ser que obviamente no ha pecado, o que era, perdón, y ser no me refiero a creado, sino que el único humano, porque lo fue, que no podía pecar era Jesucristo mismo. De ahí Adán y Eva tenían toda la capacidad para pecar, pero, como decía nuestro pastor, no tenían la inclinación a pecar como vos y yo. Ellos venían con una condición de inocencia, una condición de santidad, ya que no habían conocido el pecado, no tenían esa inclinación. Ahora, a lo que nos referíamos a que ellos podían elegir el bien o el mal, me referíamos más que todo en el sentido que para ellos solo tenían únicamente una ley. Ellos conocían únicamente un bien, que era no comer del fruto. A ellos se les dieron órdenes que eran más de instrucción, de sojuzgar la tierra, de poblar la tierra, de gobernar sobre todo lo demás, pero prohibiciones, que es lo que de hecho a nosotros, a ustedes y a mí nos cuesta, solo se le dio una. Y no sé si a ustedes le ha pasado, por ejemplo, ahorita. Yo decía, bueno, yo anhelo realmente pasar en la casa, mi esposa sufre por eso, porque a mí me encanta estar en la casa,
pero hoy que no puedo salir es cuando más quiero salir. O sea, hoy que estoy en la casa es cuando más quisiera estar afuera y me cuesta, pero ¿por qué? Porque me lo han impuesto. Entonces, en el caso de Adán y Eva, ellos no tenían la inclinación al pecado, pero conocían únicamente una prohibición y un mal. Y realmente con mal lo digo en un término relativo porque para ellos no fue expresado así. Solo se les dijo, no lo hagan, y con una advertencia, porque entonces va a pasar esto. Ahora, el problema fue que ya después de haber comido, ya ellos querían entonces juzgar y evaluar lo que era bueno o lo que era malo. Empezaron a juzgar, por ejemplo, que estar desnudos era malo. ¿Quién les dijo eso? Empezaron a juzgar, por ejemplo, que se podían esconder de Dios porque lo que habían hecho era malo. ¿Quién les dijo eso? O sea, obviamente había una prohibición, pero empezó a haber un montón de cosas con ellos que habían cambiado, que hasta ahora lo vemos ahora. Desde el punto más sencillo, por ejemplo, mira, es malo que yo vaya a un cumpleaños que es en la cervecería Chapultepec, por ejemplo. Es malo que yo me tome solamente una. Mira, es malo que vaya a esta fiesta. Mira, es malo que yo vea este programa. ¿Por qué nos cuesta ahora? Porque nuestro concepto de bien y mal ahora lo tenemos que juzgar nosotros porque nos hemos desalineado de lo que Dios ha dicho. Entonces, hablando específicamente de Adán y Eva, ellos no podían juzgar lo que era bueno o lo que era malo antes de comer el fruto. Ellos solo tenían una única prohibición. Todo lo demás que hicieran era un estado de inocencia, pero si hacían eso específicamente, ya era bajo una prohibición y una advertencia. Eso era lo único malo que ellos podían hacer porque era lo único que era prohibido. Ya después de la caída, la imagen de Dios en ellos es distorsionada y entonces, así como se dijo hoy en día, empezamos a querer juzgar lo bueno y lo malo y lo hacemos de un punto de vista de una mente corrompida. No sé si eso te responde la pregunta, David. Sí, queda claro. ¿Seguro? Sí, Ok. gracias. ¿Alguien más? Pucha, qué buenas preguntas. Sí, recuerden tal vez para agregar un poquito ahí a lo de David, que el ofrecimiento de la serpiente fue que el día que comieran serían como dioses. Y Dios mostró su soberanía determinando el bien y el mal. Él dijo, no van a comer de esto porque el día que coman van a morir. Esto es malo para ustedes. Entonces cuando el hombre y la mujer comen, como decía Mario, ellos empiezan a definir lo que es el bien y el mal, a comportarse como dioses. Y ese es el pecado de Romanos 1, que dice que los hombres, las criaturas no adoraron al Creador, sino que se adoraron ellos mismos como que si fuesen dioses. Entonces ahí es donde está la caída, el efecto de la caída. Muy buena. Correcto. Está interesante este discipulado. ¿Alguien más? Bueno, creo que Ok. a dar por terminado. Tal vez si puedes leer lo que puso Sari. Ok, dice, bueno, quedó súper claro y de verdad que recordar que todo eso es parte de la voluntad de un Dios soberano, a mí en lo personal me llena de paz, porque si vamos a padecer, que vamos a hacerlo, siempre va a ser que para que Él sea glorificado, amén. Y que gran misericordia nos tiene aún de no habernos destruido, sino que nos brinda la oportunidad de alinearnos con su propósito. Amén. Gloria a Dios. Ok. Oremos entonces y damos por terminado. Ok, ¿por yo? ¿Ahora tú? Bueno, Señor, te damos gracias por este día, gracias, Padre, por la bondad que nos muestras de podernos reunir aún por este medio. Gracias porque tú permitiste que fueran creados para que eventualmente así fuese, que nos reuniéramos. Señor, te pedimos que nos permitas mantenernos en la unidad de la fe, aún a distancia, que nuestra unión no dependa únicamente del contacto físico, de la presencia o cercanía física, sino de la cercanía que tenemos en la coinonía de tu palabra. Que la coinonía que tengamos, esa mente común, sea alrededor de tu palabra y lo que ella afirma, para que así podamos permanecer firmes en ella. Gracias por tu soberanía, Señor. Te rogamos que nos mantengas con bien, si es así tu voluntad. Permítenos, Señor, glorificarte a través también de ser ciudadanos modelo en esa crisis. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.